acuerdo? Ok, ya estamos grabando. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí en otro de nuestras clases de videos con otro egresado, Emilio, amigo mío, Hola, ¿qué generación, tal? primera generación de la carrera de nanotecnología de la UPBM. Sí, ¿Cómo estás, sí. Emilio? ¿Qué dices? Muy bien, Sergio. ¿Tú qué tal? Bien, aquí grabando a varios egresados de varias carreras que han venido a participar. Tú eres el número 4 ya pasaron 3 antes que tú. Y el Qué orden bueno. fue, primero fue electromagnetismo, luego programación y luego otra vez electromagnetismo, pero fue porque unos escogieron temas y otros no. Y Ok, entonces tú estás libre de escoger si quieres programación de microcontroladores o si prefieres electromagnetismo. Y pues la idea es estar platicando nosotros y a ver qué te acuerdas y yo te voy explicando de temas, ¿ok? Y bueno, voy a ok. compartir pantalla de mi escritorio para que cheques y vayas viendo más o menos en lo que estoy. Ya le estoy agarrando más a esto del Ok. Scholastic Schoology. Ok, aquí mira, está. Es la plataforma Schoology donde tengo a mis cursos y mis grupos de alumnos. Aquí están mis Ujú. cursos, ¿no? Entonces, tú me dices y ya empezamos a hablar. Ya hablamos acá del electromagnetismo, ya hablamos de ley de Gauss, campo eléctrico, Coulomb y potencial eléctrico. Así que tendríamos que entrar a otro tema. Y Ok. programación, fue una introducción a microcontroladores y algoritmos. Así que el siguiente tema sería lenguaje de programación y hablar algo de C++. No sé cómo te sientas. Tienes que escoger uno de los dos. Pues, programación. Ok, nos vamos a Me programación de siento con microcontroladores. suerte. Bien, eso es todo. Déjame decirles que Emilio es un buen alumno, fue un muy buen alumno, buena amistad y además una persona que sabe de palabra, acá el poeta de Nano. Me acuerdo que eres un buen lector y le sabías acá a la literatura muy bien. No, pues entonces, Un poco. y también le gustan los cómics y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, Muy sí. De igual que hecho, a mí. traigo una playera de Deadpool. Eso es todo, ¿no? Sí, puro ganador. Todos los que somos geeks somos ganadores. Dejemos a los losers de lado. Ok, lenguajes de programación, entonces, viene siendo hablar de el lenguaje que yo veo aquí porque trabajamos con Arduino. Ya Ok. sabes que estamos en movimiento. A ustedes les tocó trabajar Arduino y Raspberry Pi, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, hace poco compré otra de Raspberry para hacer una consola de videojuegos. Eso es todo. Y pues ahí va, funciona con controles de Xbox 360 o Ujú. de Play y, y pues ahí va. Oh, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el contenido. Y lenguajes de programación, en este caso es C++. ¿Qué tanto sabes de C++? ¿Qué te Pues acuerdas? lo básico, ¿no? Las librerías, que uno tiene que empezar a cargar sus librerías Ujú. y las órdenes que tiene que dar uno tienen que ser como muy específicas. Hay que, pues como cualquier lenguaje de programación, uno tiene que ser muy ordenado y tener las ideas claras para poderlas eh, traducir bien en el lenguaje de programación. Sí, ¿estás de acuerdo que eso es principalmente por eso les doy una introducción a algoritmos? Ujú, Porque realmente programar es saber hacer algoritmos, saber los pasos. Y ya después es aprender un lenguaje de programación que es saberte la sintaxis de los enunciados para hablar de ellos, ¿no? Ahí te voy a ujú. hablar el temario de la parte de acá, de microcontroladores. Dejarse carga, y ahí está. Y bueno, unidad 2 lenguajes de programación, es hablar de algoritmos y el C++, ¿ok? Bueno, empecemos. ¿Sabes por qué se llama C++? Mm, ¿De Ahorita dónde? no. ¿A dónde? ¿Al SAM? Oh, un poco más de papel. Bueno, perdón, es que me están aquí. No, no, está bien, está Sí, bien. sí. El papel es valioso. Sí, ya es que luego se agota. Sí. Ah, no recuerdo qué les iba a comentar. No, pues no me acuerdo. Ajá. Bueno, dale. Ok, ya, perdón, también a mis alumnos, perdón. No, no, está bien, está bien. Estamos grabando en un sábado y van a hacer unas compras aquí. Con cuidado.
Ah, ese desinfectante de la entrada, ¿cuál es? Porque ya hay que echarle, porque ya se acabó. Bueno, entonces, ¿sí te acuerdas por qué se llama C++ o no? No. Porque es una derivación de, ok, lo sabes, del C, es una derivación que le pusieron mejoras porque, a ver si recuerdas esta parte, trabaja con programación orientada a objetos. Ya puedes usar algo en programación que se llama objeto. ¿Ya sabes qué es un objeto? ¿Te Ujú. acuerdas? Sí. ¿Qué es un objeto? ¿Qué Es vas a decir? que como que se cortó un poco. En programación, el C++ maneja programación orientada a objetos. Y entonces te Ajá. pregunto, ¿qué es un objeto? Pues es un objeto, ah, pues, así como en la vida real, ¿no? Es, pues digamos, mm, pues es algo para lo que va a estar orientado la programación, ¿no? Hay que darle pues ahora sí que un sentido, ¿no? Es Ah, lo que vamos nosotros a proporcionarle o a lo que le vamos a proporcionar ese sentido, ¿no? un poco vaga tu respuesta, pero ok. Ah, veamos, el objeto va a ser el conjunto de programas que vas a poder tú crear de otros programas. Ujú. Ujú. Y que tienen una relación entre sí, como por ejemplo un nombre, ¿no? Ujú. Y tú le vas a conferir ciertas características, y esas características va a ser el tipo de datos, los tipos de funciones y tipo de cosas que requieras. Entonces, como que vas agrupando códigos. Ujú. Y ese conjunto de códigos, sí, ahí sí tienes razón, le dan un sentido a tu programa, pero te ayudan a que sea más eficiente. Ajá. Eso es lo que no tenía el lenguaje C, que por cierto, anécdota, el lenguaje C se llama lenguaje C porque antes hubo un lenguaje B y antes hubo un lenguaje A. Y el que quedó fue el C. Bueno, Y pues, ya no le dimos más vueltas. ajá, ya no se le dio más vueltas. Ajá. Bueno, pues entonces, para hacer un programa, ¿qué es lo que necesitas para primero, en términos, vas a hacer un programa, lo vas a hacer, entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuáles serían los pasos para llevarlo a cabo? Aparte, ya tienes tu algoritmo, ¿no? Ya tienes tú tu algoritmo, pero ahora lo Ujú. vas a escribir en tu lenguaje. ¿Qué es lo que necesitas? Pues algo que recuerdo que era muy importante eran las librerías. ¿Correcto? Ujú, O sea, empezar a cargar las librerías porque de ahí es de donde voy a sacar, o cuando yo quiera un comando que le quiera dar al objeto, ujú. este, pues depende de si cargué o no cargué la librería, ¿no? Ok, correcto. Sí, es una parte fundamental, pero antes de eso, ¿qué es lo que vas a necesitar? La interfaz. Correcto, la interfaz, que generalmente es un editor de texto. Ujú, Actualmente, todo eso se resume en lo que le decimos IDE o ID. Ujú. La ID, ujú, que es la Integrate Development Environment, ambiente de desarrollo integrado. Es ahí donde tú ya ujú. tienes compilador, enlazador, las librerías que vas a utilizar para escribir tu código, compilarlo y ejecutarlo. ¿De acuerdo? No sé si Sí. tú recuerdas de programación que existía tres tipos de archivos que se generan Tres tipos de archivos como los... cuando haces ya tu programa. No sé si te acuerdas. no. Ok, el primero es tu archivo código fuente, donde escribes, Ajá. donde haces el trabajo de secretaria. El Ok, siguiente es el ajá. archivo objeto. Cuando está compilando, crea un archivo objeto que es cuando está en el proceso de hacer la traducción al lenguaje máquina. Y por Ok, último, el resultado de todo esto es tu archivo ejecutable, tu .exe. ajá. Actualmente, muchos ya no se ve el archivo objeto, queda como que oculto o borrado, lo usa y lo desecha, ¿no? Pero sí se Ujú, genera, pero ya no. En la antigüedad prehistórica, sí veías tus tres archivos, ¿no? El que escribías, el objeto y ujú. el ejecutable cuando lo vomitaba el compilador. Ok. ¿Cuál fue tú qué estuviste programando que te acuerdas? ¿En qué ambiente? En
Pues digamos que el normal, o sea, ya ves que en Windows metías el programa para programar en C++ y le dabas así como tareas sencillas, ¿no? Que calcular algún promedio, Ah, sí, que tú estos le alimentabas algún dato programas y te más lo daba. simples y sencillos. No sé si te Ujú. recuerdes que alguien te haya dicho cuáles son los errores típicos de la programación ya de un lenguaje. Son principalmente tres Pues, tipos de errores generales, así generales. pues yo diría que, digo, la estructura, uno de De ellos. hecho, ese es el tercer error, el menos fuerte. Y es correcto. Cuando dices la estructura es que tú crees que has definido bien tu serie de pasos, tu estructura Ujú. lógica, tu Y cuando algoritmo. compilas, Cuando lo compilas, lo ejecutas, te corre todo bien, pero no hace lo que quieres o hace cosas ajá, raras. Ajá, ese o es el nunca error. se termina, ¿no? Ajá, se queda en un loop infinito ahí. Se queda en un ¡Uy! loop infinito hasta que, Hasta que le das control sí, C y cancelas. baja. Ajá. Sí, ese sería el También, tercer pues, error. Ujú. la mala escritura. Ok, eso de mala escritura se le dice error de sintaxis, que es que tú Ujú, escribas mal las palabras claves del lenguaje. Y principalmente algo que a todos se nos va, yo cuando programo es algo que siempre tengo mi error, punto y coma. El punto y coma. Ojo, es en estos lenguajes de alto nivel, porque hay nuevos como el Python, donde ya no hay sí, punto y donde no es coma. necesario. Sí, no es necesario, son otras nuevas formas de escribir, Ujú. mucho más agradables. De hecho, yo estoy estudiando Python, y aunque ahorita no he tenido tiempo, pero quiero aprender bien Python porque es muy bueno. O sea, se trabaja mucho ya en ciencia. Sí, sí, se trabaja Ya ves que bastante. la Raspberry Pi es uno de sus principales formas de trabajar con ella, con Python. Ujú. Sí, sí, y el punto y coma es como cuando uno lo declara al universo para que se vuelva real. Ujú. Y es el primer error, el Si uno no puede sintaxis, que hacer eso. se te vaya a Ujú, escribir, se te olvidó un paréntesis, se te olvidó un mayor menor, un punto y coma, escribiste más el nombre de ujú. una función. Es la sintaxis. Ahora, lo bueno de las IDs actuales es que hasta paso por paso te van diciendo, ¡ah, aquí eres un idiota! Aquí corrige sintaxis. Ajá. Yo Sí. generalmente en clases, ya cuando les doy clases a los chavos, es en terminal de Linux. Les pido que instalen Linux y Ujú, órale, ya secretaria, que te compile y ya te vomite los errores y ahí búscale. Pero bueno, estamos en cuarentena, así que pueden bajarse una ID súper completa. No hay problema. ujú. Hay que... Y el segundo error es algo que dijiste hace rato, a ver si te acuerdas. No dijiste de errores, pero tiene que ver con algo que dijiste hace rato, Mm, los programas. con los programas. Sí, algo que estuviste haciendo énfasis que te acordabas. No, 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 no. No me El segundo suena. error importante es el de librerías, que no hayas hecho Ah, ok. un enlace correcto a las librerías, entonces tú va a Ajá. marcar error porque no encuentra lo que necesita. Entonces, el primer error más común de todos los programadores es la sintaxis. Segundo error, que no Ujú, hayas hecho enlace bien a tus librerías. Y el último error es eso, el de la estructura, que no hayas hecho bien tu forma de tu síntesis de los pasos ujú, y caigan errores al ejecutarse, ¿no? O sea, se puede quedar en un loop infinito, que hayas puesto a hacer una operación matemática y te genere error, pero sí compiló bien ujú, porque el ordenador considera que todo fue bien escrito, pero tu ujú. secuencia lógica es ilógica. Bueno, bueno. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bien. Ujú. Entonces, ¿qué tipos de variables existen con las que trabajas en los programas? ¿Cuáles son los tipos de datos más bien? Los tipos de datos, pues pueden ser numéricos. Ajá, se dividen en dos los numéricos. ¿De qué tipo y Ajá. de qué tipo? ¿Escribir en qué? No, los números, los tipos de datos numéricos se dividen en dos. ¿Cuáles son? A ver si te Ah, acuerdas. los enteros Correcto, ¿y el y, otro? y los decimales. Sí, pero eso se les dice, es Perdón, perdón. con la letra F. Ah, ok, ok.
Unos son los enteros, int, y los otros son con la letra F, que son los decimales. Ujú. ¿No te acuerdas cómo se llaman? No. Flotantes. Flat. Ya. Los Flat es para float. trabajar los decimales. Y bueno, están los enteros, los flat. ¿Qué otro? Estos son para los números. Ajá. Están, pues, ¿cómo se llaman estos? Pues, las letras, ¿no? Sí, Los para las letras se le alfabéticos. llaman caracteres. Los datos de Ujú. tipo carácter. ¿Ok? Y también tenemos otro tipo de datos que son solamente dos. ¿Cuáles son? ¿Que solamente dan qué? Solamente son dos. Otro tipo de datos, pero solamente son, de ese tipo de datos solamente hay dos. Mm, estoy tentado a decir positivos. Positivo y negativo. No, sí, sí, no. Sí, ¿no? Sí, no, positivo, negativo. ¿Cómo lo dices de otra forma? Sí, no, positivo, negativo. Ah, sí, no, positivo, negativo, real o... No, falso o verdadero. Los boolean, Ah, los tipo sí, sí, sí. booleanos, que solamente es falso ahí. Ujú. Verdadero. Y ahí tienes una serie de mezclas. Verdadero. Ahí tienes una serie de mezclas y los valores que puedes manejar, todo depende de tus procesadores. Los números enteros, qué número más grande puedes representar y qué número más pequeño puedes representar. El signo cuenta porque también puedes dividirlos en positivos y negativos. Negativos. Ahora, no sé si recuerdas cómo manejas las cadenas de caracteres o si recuerdas que es una cadena de caracteres. ¿Cómo se manejan los caracteres No, o las qué es cadenas de una cadena caracteres. de O que caracteres? es una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Mm, no está como claro. ¿No? Ok, la No, no, cadena de no. caracteres es con la cual escribes texto. Ujú. Con la cual ya puedes hacer texto, porque los datos de tipo char, Ujú, que son carácter, solamente puedes usar un carácter a la vez. Pero si tú ujú, quieres escribir texto, necesitas una cadena de caracteres. Ujú. ujú, Y para eso necesitas una librería y que es un objeto que se llama string. String, ujú. string. Son los string. Ajá. Sí, Y sí. bueno, pues, ¿recuerdas que es una variable en programación y que es una constante? ¿Qué es una variable en programación? Es algo que tú vas a ingresarle, ¿no? Es algo que tú le vas a alimentar. Ujú. Es un valor que Y le la vas cons- a darle, ajá, y que puede cambiar por su ajá, nombre de variable. ujú, Ujú. que se le da Entonces, como de forma arbitraria, por decirlo. ajá, el usuario se lo puede dar, tú se lo puedes dar en el programa, pero ese valor va a cambiar. Y obviamente una Ujú. constante, pues ya lo dice su nombre, ¿no? Un Sí, valor que sí, no es algo que cambia. tú pusiste en el código que no se va a poder mover, ¿no? Hay un convenio de los programadores para saber cuándo estás definiendo una variable y cuándo estás definiendo una constante. ¿Lo recuerdas Ujú. o lo sabes o...? Para cuando se está poniendo una variable, Ajá, cuando defines es... una variable, ¿cuál es el convenio entre los programadores? Porque aquí la idea de la comunidad de programación es que te pasan un programa, lo abres y sepas de qué te están hablando, ¿no? Y tú Ajá, puedes las decir, comillas, ¿no? no, las comillas es para el texto. Y tú vas a Ah, decir, esto es una variable, y del otro lado vas a decir, esto es una constante. No, es una convención. mm, O sea, mm. no es algo per se a fuerzas, ¿no? Pero pues así se Ajá, pero trabaja se y suele usar, ¿no? así sí, pues se debe usar. Si no lo vas a usar, vas a hacer un lío Pues en tu programa y pues, córrelo. Ajá. No, ¿no te acuerdas? Bueno, usas un nombre de tu variable tiene que tener un nombre descriptivo y todo va en minúsculas. No puedes usar al principio o mm, al inicio caracteres raros ni números, los puedes usar en medio ujú, de tu palabra, pero todo va en minúscula. Y las constantes las usas en mayúsculas mayo. y defines. Ujú.
La utilidad de las constantes y definir un nombre de una constante es para que no estés cambiando un valor fijo en todo el programa, sino simplemente al definir tu constante al inicio, le cambias el valor por si lo requieres y ya en todo tu programa queda cambiado. Pues lo único es que tienes que teclear más que un número, pero pues si ya te acostumbraste, ujú, Mm. no hay más, ¿ok? A ver, déjame ver, déjame ver, aquí del contenido temático. El libro que yo les dejo es uno Ajá. ¿cómo se llama? De programación de videojuegos en lenguaje C. Es introducción, está muy bonito. Es Creo que bastante sí lo he sencillo, visto. sencillo y Creo que hace amigable. poco lo publicaste, ¿no? Ajá, Bueno, beginning, como la portada. ajá, beginning C++. Sí. Ah, falló mi pestaña. Ah, tengo problemas técnicos. Ya, ya se cargó. Bueno, entonces, ¿cuándo hablamos de microcontrol? Ayer, es que ayer tuve 2 sesiones. Sí, decíamos que la importancia de estar aprendiendo a programar es porque vivimos ya en una era digital, ¿no? Ahí en tu Ujú. trabajo, ¿sí le metes ahí algo de programación? ¿No? Si Pues tienes que estar digamos que actualizado. a forma obligatoria no, Ujú, pero por ejemplo han surgido algunos problemas y digamos, considero yo sencillos ajá, de algún proveedor que va y te dice, le voy a dar servicio a tu equipo, ¿no? Hablando de un HPLC, un cromatógrafo de gases, y alguna vez pasó que nos dijo, no, ¿qué crees que el programa no quiere jalar? Entonces, no solamente era desinstalar el programa, sino decía, tienes que formatear toda tu computadora ay, qué para que yo horror. pueda volver a instalar el programa y tal. Se Ajá, acercaba una auditoría, no había forma de hacerlo, y me uy, dijeron, oye, pues ve qué puedes hacer, ¿no? Y ujú, pues me tuve que meter a la computadora a explorar todo lo que había para poder restaurar el programa de forma, bueno, a como estaba, ¿no? Que funcionara bien. Y ujú. pues tuve que estarle dedicando, pues no sé, le dediqué como unas 5 horas. Al final pude reparar el programa con algunas cuestiones pues sencillas y cosa que el proveedor pues no estaba dispuesto a hacer, ¿no? Como invertirle ese tiempo y pues ya, digo, Ay, alguien tenía que hacerlo. pues sí, así es esto, sí, ¿no? Ok, Ujú, bueno, pues, ¿qué te iba a decir? De aquí, ya estaba acá lo del, en la bibliografía. Este, bueno, una de las cosas que también llevan el código fuente cuando estás escribiendo son comentarios, que usas las diagonales para saber que ujú, es un comentario. Siempre es bueno comentar para saber de qué se trata el código. Todo buen programa trae comentarios. Es algo que luego no quieren ujú. hacer los chavos y no lo entienden, pero bien que hacen copy-paste. Oye, yo sé programar Sí, copy-paste, control-V-C, ajá. control-V-C, que de Sí, hecho porque por lo regular ya hay 1000 programas en la red Sí, que hacen lo no, que tú quieres, ¿no? ajá, Pero, exactamente. No tienen ni idea para qué, ok, hay control B. Y luego no les ajá, corre porque a mí me ha pasado un montón de veces que me quieren engañar o con otro profesor de otra que les dejó algo de programación, no de esta, precisamente esta ajá. materia, los de biotecnología, y lo que hacen es del Ujú, PDF, copian el texto con algún software y no se dan ajá. cuenta que trae basura. Le pegan y no compila, profesor, pero yo lo chequé. Y ahí te metes a ver su script, su código fuente y todo lleno de basura, símbolos Sí, sí, y sí. raros. Y tú, ay, Símbolos extraños y todo, sí. compañero, no te le hiciste copy paste, no seas flojo, Hay, tequéalo hay para que que te tener funcione. la decencia La de teclear. decencia, teclear, o date cuenta que lo copiaste con basura. Sí. Y otra cosa que me pasaba con los que hacían luego trampa era que les dejabas un programa, llegaban y, Ujú. y con sentencias de lenguaje C. Ni cuenta se da. No, sí lo programé en C++. Y yo, qué bárbaro eres. Mira, hasta le metes cosas de lenguaje, sintaxis de lenguaje C. Ay, no son. Pero bueno, no lo hagan eso, muchachos. Traten de entenderlo. Este,
Y bueno, eso es lo divertido. ¿Recuerdas cuál es el programa más simple que te dejan en un curso de programación? El Hola Mundo. Ah, eso, bien. Que nada más es imprimir en pantalla. Sí, sí, en Ah, ah, pantalla. ajá. ¿Cuál es la entrada a tu programa? ¿Cuál es la principal entrada a tu programa y cuál es tu principal salida del programa? Y acabamos de decir ya la salida. ¿Cuál es? La principal entrada, Ajá. De interacción con el programa. eh, mm, el teclado. Correcto, bien, Eh, ay, se costó. ¿Y la principal salida? Pues la pantalla. Correcto. Entonces, tu primera librería estándar, la primera librería que tienes que colocar es esa interacción para capturar datos de teclado y que lo puedas ver en pantalla, ¿no? Esa es la iOS String, la famosa iOS String que tienen que meter en todos sus programas. Ajá. Bueno, ya vamos los tipos de datos, las variables, las constantes. Y bueno, pues hacer operaciones fáciles con crear tu calculadora en lenguaje C++, simple, calculadora simple, ¿no? Ujú. Los tipos de operación matemática que puedo hacer son simples, son suma, resta, multiplicación, división y módulo. ¿Recuerdas cuál es el módulo? El módulo no. ¿No? Es una división, pero no te va a dar la parte decimal. Te da nada más la parte entera y es muy útil. Es Ujú. muy, 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 muy útil. Y bueno, lo que le deben también entender es que cuando programas los espacios y eso, el compilador lo desecha. El compilador no se dedica a ver las instrucciones. Tú tienes que ordenar Ujú. tu código fuente para hacerlo legible para ti, pero también para los demás. De más. Y otro de los errores clásicos de sintaxis, aparte del punto y coma, es que se te olviden los corchetes. Sí. Pero pues muchos, digo que actualmente las IDs, ID, sí te van avisando así de, oye, idiota, Regrésate a tal regrésate línea. a tal línea porque se te olvidó esto. Una de las filosofías del software, que lo decimos entre la comunidad, es pensar que los demás son idiotas, ¿eh? Hasta uno mismo. Ujú. Sí. Por eso la usabilidad y facilidad para el software. Tratan de pensar que hacérselo lo más fácil posible para el usuario, ¿no? Ujú. Lo digo Ujú. así, pero ya saben que es de broma, ¿no? Bueno, es muy en serio. Ok, bueno, pues, no, es en serio, sí lo dicen. Yo no, ellos lo dicen así. Bueno, pues, este, y bueno, las instrucciones para mandar a la salida de la pantalla es cout, para capturar el Ujú. teclado es cin, o sin, o code, así le decían algunos. Cada uno lo dice de diferentes formas, ¿no? Y bueno, Ujú. están los operadores matemáticos, que ya te dije, y el de módulo, que es muy importante. El módulo cobra mucha relevancia cuando más adelante, esto ya no te va a tocar a ti. Hablamos ¿de qué? Hablamos de los números aleatorios. Generar números aleatorios es muy importante en programación. Y ahorita se están generando números aleatorios en nuestras computadoras. ¿Qué estás usando? Ujú. ¿Computadora o tablet o el celular? Una laptop. Ah, ya. Ok, Sí. muy bien. Pues ya se está acercando la hora de acabar esto. Este, y algo más que te pueda preguntar o tú quieras preguntar para acordarte. Mira, aquí viene lo de las combinaciones de las distintos tipos de datos. Short in, unsigned short Ujú. in, unsigned in, unsigned long, flat, doble, long doble, char y bool. Con eso construimos cada cosa. Ujú. Ujú. Luego la definición de variables, luego la definición de constantes, ujú, los tipos de variables, cómo cambiarlos. Esos tipos de operadores para ir agregando de forma más fácil. El igual en programación no es lo mismo que el igual matemático. No sé si te acuerdas de esa parte. Voy a prender la luz. Ya, regresa. No, Viaje corto. Ajá. Ah, no sé si recuerdas cuál es la diferencia del igual de programación al igual matemático, porque son Mm, diferentes, no es lo mismo. sí, estoy consciente de que existe una diferencia,
que no se puede usar indiscriminadamente como se usa El igual. el día a día, pero no recuerdo exactamente cuál es la El diferencia. igual, cuando es solito, uno solo igual, se le conoce como operador de asignación y es el que le da el valor a tu variable o a tu constante y le Ujú, asigna el tipo de dato que tú quieres. Entonces ese tipo de dato ya queda asignado a tu variable, ok. que no es lo mismo el igual. Ajá. Quiere decir que el Ujú, igual te ayuda a almacenar el tipo de dato. No es una ajá. comparación matemática. Recuerda que la comparación matemática es tiene 5 aquí, 5 acá, entonces son iguales. Ujú, Ahora, para ok, que tú ok. tengas el igual matemático, tienes que poner dos símbolos de igual, el igual, igual. Ujú, Ujú. Y bueno, ujú, esto es una buena tablita que te dice que si quieres ir agregando valor a tu variable, en lugar de que escribas x más 5, puedes escribirlo como más igual 5 y así para las demás operaciones. Y los operadores más y más pre y más post, que hacen que tu variable se incremente en 1, pero lo hacen en diferentes tiempos. Es muy importante porque esos más te ayudan a llevar la cuenta de tus procesos de tus. iterativos. Ajá. Ujú. Esa es una de las cosas que... Y bueno, pues, y déjame ver qué más aquí. Constantes, ya hablamos de las constantes, que son mayúsculas, que aquí en C++ hay otra forma de definir constantes muy interesante, varias constantes, como para un menú. Y bueno, pues, entonces, déjame ver. Y hemos acabado. Ujú, y hemos acabado con esto. Entonces, unas preguntas. Dice, crea una lista de 6 nombres de variables legales, 3 selecciones correctas y 3 incorrectas. Bueno, 3 incorrectas, todas en minúsculas con en medio caracteres. Incorrectas en mayúsculas o con primero un carácter raro o un número, ¿no? Así de fácil. Y aquí te dice que despliega Ujú, cada línea en el siguiente código, ¿de acuerdo? Y si te fijas, están mandando texto hacia afuera, a la pantalla, pero dentro de la ujú. sentencia se hace una operación numérica. Y es que aquí el C++ sí hace esta distinción entre tus operaciones. Si tú le pones números, así como el 7 divide al 3, ¿cómo crees que va a considerar esos números? Como enteros. Correcto, entonces te hace una división entera, no te va a dar decimales. Pero si tú le pones el punto, entonces ya te va a considerar que estás hablando de valores flotantes, entonces te va a dar la operación con decimales, ¿de acuerdo? Ujú. Y por último te dice que escribas un programa que te calcule el promedio de 3 puntajes. Eso es muy fácil. Siempre hay que usar una forma matemática. ¿Cuál es la fórmula matemática? Para el promedio, Sí, el promedio de 3 valores. la división. Sí, entre 3. Tú agarras 3 valores, los sumas y los divides entre 3. Entre Ahora, tres. aquí este programa es interesante porque aquí demuestra que mucha gente procesa de forma diferente y te da el mismo resultado, pero los programas Ujú. difieren uno de otros. Porque este programa puedes hacerlo en 5 o más formas diferentes y llegar al mismo Al mismo resultado. resultado. Ajá. Ujú. Y el proceso de crear un programa que sea más pequeño y corto se llama optimizar. Optimizar tu código es que en lugar de que tengas un montón de líneas, cosas, reduzcas el número de líneas. Y por eso también surge la programación orientada a objetos, ¿no? Entre otras cosas. Ujú. Bueno, ok, ok. Ahora sí, te tocó ser más alumno que... Y está bien, la verdad es que está bien porque pues son cosas que durante la carrera las vi, las traté demasiado, pero pues ya una vez que uno sale y Sí, que se enfoca no, en otras cuestiones, pues no ya te no lo tienes igual creas. de fresco, Mis ¿no? otros 3 participantes, los 2 de electro y el otro de programación, también en algunas cosas sí, no me acuerdo. Y es normal, o sea, pero de repente ves que sí Sí. tienen la noción, tú también has tenido la noción de algunas cosas, ajá, y otras Y de plano no. Pero cuando te ajá, llega el sí. recuerdo, ya dices, ah, sí es cierto, así es. Si te Ujú. llega el recuerdo, es que sí lo aprendiste.
Si no te llega nada, es que Es que hay un problema. hubo un problema. O sea, el Sí, sí. barcazo. Sí, Aquí sí, le sí. copiaste la. Es imposible no pensar en la escena de Los Simpsons donde Homero tiene un simio golpeando unos Golpea. platillos. Sí, Sí, exacto. sí, Sí, sí. cuando te hablan de algo que no aprendiste o de plano ya lo olvidaste. Yo sí siempre he tratado de ser muy honesto cuando platico así con muchas personas o como mi ex. Es que le digo, es que ha pasado tanto tiempo que solamente me quedan dos opciones. O sea, ya no me acuerdo o de Ujú. plano realmente no lo sé. Ujú. Esas son Sí, las... no, y la verdad es que creo que la cuestión importante ya en la vida real es, pues decir, no sé, ¿no? O sea, Sí, ¿para qué? te salva de muchas cosas, Sí, pero sí, eso no sí. sé y te vas y lo aprendes rápido o lo recuerdas Ujú. rápido en lo que lo empiezas a Sí, buscar. Bueno, sí, pues, sí, sí. Emilio, muchas gracias por haber participado. Este video lo voy a subir. Le voy a poner aquí ya lo de regresar a esta pantalla y voy a detener la grabación. Ok. Voy a poner stop.